Sin embargo, ayer, aquí en La Voz de los que Sobran, una de las entrevistas que tuvo más repercusión que hemos hecho este último tiempo, además firmada por la periodista Lucía Escobar, es la que le hicimos a Danuta Rajs, experta en estadísticas de salud y quien estuvo 10 años además dirigiendo el DEIS, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, y quien ha sido muy, la verdad, ha sido muy clara en su crítica a lo que está. Exactamente, para mí es muy clara. Por primera vez me queda muy claro lo que tiene que ver con las cifras, con la transparencia, ¿no es cierto? Y con las estadísticas que se están llevando en nuestro país, uno de los temas que lleva ya bastante tiempo en la agenda y que el gobierno no ha sido capaz de aclarar en ningún momento. Y la doctora Danuta Rajs está esta mañana en La Voz de los que Sobran. Bienvenida a nuestro programa, Danuta. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Sí, es que Está contestando una llamada. Sí, vamos a esperar un segundo porque está hablando por teléfono. Por mientras, voy a leer. La doctora Danuta Rajs es asesora técnica del Comité Nacional de Estadísticas Vitales y fue fundadora del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, del Ministerio de Salud, organismo que dirigió por 10 años. Y ahora sí está conectada con La Voz de los que Sobran. Bienvenida al programa. Muchas gracias por conectarte con nosotros esta mañana, Danuta. Gracias a usted. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, perfectamente. No, muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Danuta, yo quiero partir con la primera pregunta. Leímos su entrevista que estuvo realizada por Lucía Escobar para nuestro medio y... Sí. Y la verdad es que después de 10 años de estar ahí en el DEIS, la pregunta del millón es ¿por qué no se están utilizando las estadísticas que el DEIS, que es el organismo que debe hacer este tipo de estudios para contabilizar fallecidos y otras cifras que están sucediendo durante esta pandemia? Bueno, en primer lugar, para mí es un misterio, o sea, yo no tengo una explicación a que no se use la fuente normal y bien organizada de las estadísticas vitales. Me parece que a lo mejor existe una idea que viene de antiguo, de cuando recién se empezó a organizar todo este trabajo, en que se piensa que los datos van a salir en un año más. Sí. Efectivamente, en todos los países, no solo en este, la validación completa de una base de datos de defunciones se demora como un año, en Estados Unidos también, pero eso no obsta a que uno pueda publicar datos provisorios. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos cuando publica en el sitio web del Centro Nacional de Estadísticas de Salud todas las tablas que hace para vigilar la integridad del registro de defunciones? Y eso mismo se hace en el DEIS actualmente. Y actualmente el DEIS está publicando en un nuevo formato que es un poco difícil de pillar en la página web, pero están ahí las defunciones totales por mes. Justamente anoche un académico de una universidad regional me preguntaba por qué la semana pasada había una cifra en mayo, claro, y hoy día hay otra, o ayer apareció otra, porque se inscribieron más defunciones de ese mes. Ya no es simplemente por eso, o sea, estas son cifras que están cambiando en función del sistema de registro continuo que tiene el registro civil, que es la única forma. ¿Sí?
Dígame. No, perdón, no, te estamos siguiendo, entendemos más o menos de qué trata lo que tú estás haciendo ver, y un poco también lo que estás expuesto en la misma nota de ayer, ¿no? Que hay, tú decías, como un modelo medio sui generis, medio difícil de entender, con el que han decidido, con el que decidió el gobierno empezar a evaluar el tema de la letalidad de los muertos. Yo te quiero preguntar algo. Yo, en tu entrevista ayer me llamó mucho la atención lo que tú decías, que era como, insisto, un proceso muy engorroso, que pareciera estar diseñado particularmente para hacer más complicada la obtención de los datos, ¿no? Yo sé que es complejo plantearlo así, pero te lo pregunto derechamente, Danuta, ¿a ti te parece razonable que el gobierno se dé tantas vueltas para encontrar datos que podrían estar disponibles de manera más asequible, sin estas llamadas telefónicas, estas corroboraciones del registro civil, la firma del médico, luego la comprobación si se le ha hecho o no el PCR, en fin, son como un montón de requisitos para poder llegar a una cifra? ¿Te parece a ti que es derechamente mala gestión o que hay, o te pareciera advertir a ti una intención de darse la vuelta larga para evitar encontrar la cifra real? Yo creo que esa es una afirmación bastante difícil de comprobar, que haya una intención en eso. Yo creo que lo primero que hay es que muchos profesionales de la salud y de los demás, ¿para qué voy a decir? Y de eso no se eximen las autoridades, no conocen el sistema de estadísticas vitales, no saben cómo funcionan y cómo se producen. Segundo, las cifras de defunciones en todo el mundo provienen del registro civil. Es la única forma de constatar con seguridad que esa persona falleció, que tuvo un certificado médico de defunción y se inscribió en el registro civil, lo que los deudos hacen, obviamente no con fines estadísticos, sino que con el fin de sepultar, hacer gestiones de herencia, todas esas cosas que, o sea, eso es cosas de abogado, digamos. pero posesiones efectivas, Claro. eso es lo que hacemos nosotros. Por eso, esas cosas la gente hace la inscripción. Bueno, y porque además, ¿qué puede hacer con un cuerpo que ya lo único que hay que hacer precisamente es sepultarlo o cremarlo o lo que sea? O sea, y en Chile es bastante confiable usar datos de registro civil y no otros, porque la integridad de ese registro es altísima y de hace mucho tiempo. O sea, en Chile son pero poquísimas las defunciones que se quedan rezagadas y que no llegan al registro civil. Y que generalmente son casos especiales, delitos. De hecho, las posesiones efectivas se hacen en el registro civil por lo confiable de las cifras. O sea, el registro civil tiene todo en línea, y por eso que, por ejemplo, no se podría engañar al sistema si alguien quiere excluir a uno de los herederos, porque está tan en línea. Entonces es muy confiable. Eso es una cosa que, gracias a Dios, tenemos. Sí. Efectivamente. Es la única forma de la cifra. ¿Sí? Sí, no, solo para cerrar este punto, entonces, si el método es más o menos evidente, si ustedes son las personas que a consultar, ¿cómo te explicas tú que no hayan sido convocados nunca a la mesa? ¿Cómo te explicas tú que nunca han sido invitados? ¿Cómo te explicas tú que nunca lo hayan levantado el teléfono para preguntarles si los pueden ayudar a corroborar las cifras? O sea, cuesta mucho, por eso te digo, yo sé que a lo mejor tú no me puedes responder esa pregunta, pero a uno le queda, cuesta no pensar. A mí no me gustaría pensar de que hacen las cosas mal, yo estoy más o menos convencido de que las hacen mal, pero cuesta no pensar además de que hay un ejercicio deliberado por darse una vuelta muy larga, por evitar consultar a la gente que sí hay que consultar, para poder consolidar cifras que, mira tú, a la hora del resumen, terminan siendo mucho más beneficiosas para su lógica de manejo que para describir la realidad. Le vuelvo a decir, yo no tengo una explicación de eso, pero conste y tengan en cuenta que yo jubilé hace 10 años ya. Entonces es muy posible que no me pregunten. Lo que pasa es que yo estoy siempre participando, porque así lo decidí cuando jubilé, en forma completamente voluntaria,
en lo que es el Comité Nacional de Estadísticas Vitales, que está integrado por el INE, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Ministerio de Salud representado por el DEIS, por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio. Ese convenio es un convenio que existe legalmente hace 38 años. O sea, no es de ayer ni de anteayer, o sea, existe desde el año 82. Y se ha ido modernizando en cuanto a la tecnología que utiliza. Por ejemplo, de modo que las bases de datos de inscripciones de defunciones de registro civil están en línea con el Ministerio de Salud, con el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio. Y se depuran, en primer lugar, de todo lo que son inscripciones que no corresponden al año ni al lugar, o sea, al país, porque el registro civil inscribe muchas otras cosas más. La ley es así, está muy bien que lo haga. Entonces se depuran y luego se trabaja para determinar la causa básica de muerte. Perfecto. Que es la que da lugar a las estadísticas. Además, por supuesto, se valida todas las demás variables que forman parte del certificado médico de defunción, que son muchas y que incluso deberían ser más, porque el formato que hoy día estamos manejando es antiguo y no se ha podido modificar debido a dificultades de tener recursos para cambiar el sistema informático en el registro civil. Perfecto. Eso es lo que se hace. Y ese proceso de determinar cuál es la causa básica de muerte está prácticamente al día en el DEIS. O sea, entonces, usted podría preguntarle al DEIS cuántas defunciones tiene por enfermedades respiratorias agudas, por enfermedades respiratorias totales, etcétera, acumuladas a la fecha, que nunca van a ser todas, porque en un sistema de registro continuo las defunciones se siguen inscribiendo. Danuta, por ejemplo, ¿cómo se hizo? Perdón, quería preguntarle yo, por ejemplo, ¿cómo se había hecho durante la última epidemia que yo tengo recuerdo es la H1N1? Algo más o menos, no fue de la magnitud que es esto, que es una pandemia, pero ¿cómo se hizo en esa época? ¿Cómo se utilizaron los datos del DEIS en esa ocasión? Sí, por supuesto. Claro que sí. Se trabajó, yo estaba todavía en el ministerio. ¿Ya? Se trabajó coordinadamente entre DEIS y Departamento de Epidemiología. En el tiempo, epidemiología no tenía un sistema automatizado como era actual. Entonces, pero se trabajó coordinadamente y siempre se compartió toda esa información. De hecho, actualmente se está compartiendo, porque una de las consideraciones que se hace para que las personas, las profesionales expertas en esta materia, determinen la causa básica de muerte, es la presencia del examen de laboratorio positivo. Eso se toma en cuenta en el DEIS, pero se sigue estrictamente las recomendaciones adicionales que la OMS entregó a fines de enero para la codificación de las causas de muerte, que así se llama este proceso, para que no se escapen casos de muerte por COVID-19. Perfecto. Don Daniel. Sí, una pregunta cortita. Una pregunta cortita. Yo imagino que ya que estamos buscando transparencia y que ya que estamos buscando la verdad, uno podría hacer pregunta al DEIS por ley de transparencia y obtener esos datos entonces y saltándose al ministerio, porque, por ejemplo, un medio de comunicación pregunta diariamente al DEIS por ley de transparencia cómo son las cifras y podría... Te estamos escuchando cortado, Daniel. De acuerdo a lo que ustedes dan, por ley de transparencia, ¿no?
Se cortó Daniel, pero básicamente, si no me equivoco, eso. Preguntaste que te estás cortando, Daniel, está saliendo como raro, Ya. pero básicamente preguntaste que si un medio de comunicación podría pedir los datos del DEIS por ley de transparencia. ¿Eso es? Diariamente, o sea, y tener la cifra o una vez a la semana. Podría, o sea, en pedir, usted sabe, no hay engaño. Yo no sé, que yo ese detalle, digamos, no lo conozco. O sea, el DEIS tiene su propia estructura, el DEIS depende del Ministerio de Salud. Si ustedes miran el organigrama del ministerio establecido por la ley 19.937 del año 2005, ese organigrama el DEIS lo reconoce, existe. Claro, es lo último que está bien abajo en el organigrama, eso sí. O sea, una cosa a la que le dan generalmente bien poca importancia, pero actualmente es una fuente confiable de datos para conocer la mortalidad de la epidemia, que es la que a mi juicio debería ser utilizada. Perfecto. Sin más. Claro que sí, y además que esos datos están ahí y además, o sea, me imagino se utilizan recursos del propio Estado para tener esos datos, o sea, es muy loco que tengamos los científicos adecuados y específicos para que eso suceda, que conocen cómo se hace el cálculo, conocen los códigos, conocen todo y no lo estemos utilizando. Yo de verdad que todavía no puedo creerlo. Mauricio tenía una pregunta. Sí, tiene que ver con lo mismo. Yo me acuerdo que usted también lo recordaba, Danuta, que el 8 de junio el ministro Mañalich dijo: quiero precisar que esta estadística no es vinculante legalmente. Claro que no es vinculante porque son datos que están entregando a partir de sus propios cálculos. No son datos oficiales, no son datos que deberían ser recogidos desde el lugar original, desde el lugar legal. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, como es un método que ellos mismos inventaron, con llamadas por teléfono, con adjuntar el certificado de defunción vía correo electrónico enviado al ministerio, como tiene ese propio método, efectivamente no es vinculante, porque es un método propio, digamos, ¿no? Pero el tema es, yo creo que también recojo un poco lo de Daniel, es si esa suerte de vía alternativa no será objeto de cuestionamiento. ¿Cómo es posible que el MinSal tenga un propio método para llegar a una cifra cuando lo podría hacer por la vía legal, por el conducto regular, por donde sí tiene que hacerlo? ¿Cómo te lo explicas tú, Danuta? Parece que se comerá Danuta. ¿También? Pucha, que hoy que empieza a fallar y cuando llueve falla más todavía. La van a llamar por teléfono. La van a llamar a Danuta en este momento para que tengamos una llamada con ella. No había, fíjate que ayer varios medios después de que nosotros la entrevistamos, la llamaron por teléfono y conversaron con ella. No había prácticamente imágenes de Danuta. Es una mujer a quien tiene mucho cariño de la comunidad científica. Nosotros estuvimos averiguando y ya están llegando algunos saludos para ella. Por ejemplo, Nair Navarro dice: conocí a la doctora Rax cuando yo trabajaba en la Seremi de Magallanes, una maestra, abrazos y parabienes para ella. A lo que quiero ir un poco es que como esto es una exclusiva, porque no hay muchas imágenes de Danuta, nosotros quisimos buscar una fotografía de ella para poner en la entrevista y no encontramos. No es como que uno pone Google, generalmente aparece de todo el mundo, algunas, claro, de Daniel Stingos aparece con la banda presidencial, tú ya sabes. Lo que acabas de leer tú. En el buscador de Daniel Stingos y aparece el tiro candidato. Lo que acabas de leer tú, voy a pasar por alto eso. Yo te digo que el presidente encargado es el compadre Moncho nomás. Ya, lo que te digo yo es que dice aquí: conocí a la doctora Raj cuando trabajaba en epidemiología, era de la Seremi de Salud de la Cuarta Región, y es 100% confiable, siempre extremadamente rigurosa en su trabajo. O Marlene Castillo. Lo dice Giorgio Stingo, veterinario que trabajó en la Seremi de Salud de Giorgio Stingo. Mira, tu hermano, qué buena. Sí, pues y él trabajó con la doctora Raj y dice que es una seca. Sí, pues Marlene Castillo también dice: qué buena la doctora, muchas gracias por traerla. Pilar Amar dice: la verdad, ¿cuántos muertos, porfa? Dígame. Eso pasa, Daniel y Alejandra, claro, independiente de lo que sea Danuta, que ojalá que podamos volver a hablar con ella, que ella está jubilada, que bueno, que tuvo 10 años en ese cargo, en ese puesto.
es una de las voces que uno esperaría que fueran consultadas. Ese es el tema. A mí me cuesta entender cuando yo le pregunto, ¿alguna vez la llamaron? ¿Alguna vez la invitaron? No sonó nunca el teléfono. Cuando uno dice, estamos enfrentando una cuestión compleja, el gobierno, una pandemia grande, aquí tenemos que echar mano a todo lo que sabemos, todo el conocimiento que podemos utilizar. Consultemos acá al DEIS, tenemos esta señora que estuvo ahí 10 años, es seca, llámala, que venga para acá a La Moneda, hagamos un Zoom con ella, no tengo idea, recojamos su impresión para poder ver cómo se hace esta cuestión, cómo consolidamos las cifras. Pero no, una vez más, los winners creen que pueden ellos inventar un modelo único en el mundo que sea más efectivo que lo que se ocupa en cualquier otro lugar, y terminan finalmente echándole la culpa al empedrado, pero recogiendo nuevas observaciones de la OMS para cambiar la metodología, las declaraciones del señor Zúñiga ayer, bueno, es que el señor Zúñiga en realidad, todo el partido, ayer hablaba del cambio de metodología para no confundir a la población. Si ellos son ellos mismos, para no confundir a la población, me estáis, si nadie entiende nada. Es lo más delirante. No, es que yo te juro que yo... No es bueno, mira, leo textual, no es bueno estar cambiando a cada rato las metodologías, porque se produce una confusión en la ciudadanía, y eso es precisamente lo que queremos evitar. Queremos lo más transparente posible, lo han cambiado. Pero es como un chiste. Y Mauricio tiene toda la razón. Que es como un chiste todo eso. ¿Cuál es el método de mañana con un abaco? O sea, claro. Y yo creo que un abaco sería más confiable que el método que Danuta nos cuenta, que comillas, inventó Mañalich, que este método de que van y le sacan, y que cada doctor tiene que sacar una foto al certificado. Y además, yo me puedo imaginar a un doctor así como en el hospital y voy a sacar la fotografía y de repente, oye, urgencia, el otro tiene que salir corriendo, después, me olvidé de mandar la foto. No sé. Mandar un correo electrónico. Y dime una cosa, y otra cosa, y viste que al final se sumó algo más, que también lo daba a conocer Danuta en la entrevista, que está en La Voz de los que Sobran.cl, para que la visiten y la vean ahí entera. Por eso estamos hablando con ella, porque ayer ya salió una entrevista de ella en nuestro sitio. Ella también comentaba que al final, complejizando aún más la pega, tenían que además adjuntar un PCR que diera cuenta de que ese era efectivamente, post-mortem, que diera cuenta que efectivamente ese era el motivo de la muerte. O sea, era como tres exigencias mucho más complicadas. Y el gobierno dice, no consultamos a la señora Danuta, básicamente, ya el DEIS, porque básicamente sus datos se consolidan después de un año. Pero ella está diciendo, está bien, pero nosotros las causales las tenemos hoy día. Y para efectos de atacar la pandemia, esa data es vigente hoy día, independiente de la consolidación de los datos que se puedan llegar en un año. Pero a mí lo que me parece que hay aquí en la cuestión no es una omisión tan ingenua. Yo creo que en el fondo ellos, insisto en la frase de Mañalich, que también la destacaba Danuta en la entrevista de La Voz de los que Sobran, ella decía, el ministro Mañalich dice el 8 de junio, ojo que estos datos no son vinculantes. Es decir, nadie nos puede decir después, ojo ahí Daniela, nadie podría acusarnos de estar ocupando información falsa. Ahí es donde porque si ellos estuvieran ocupando la información oficial de los datos, ahí tú le puedes decir, oiga, usted dijo que eran tanto y eran tanto. Pero como es un método, comillas, creado internamente, no tendría, no sé cómo decir, si estoy ocupando la terminología correcta, Daniel, pero no tendría la posibilidad de ser cuestionado desde lo legal. ¿Me equivoco o estoy dando demasiado fin? Yo creo que tiene razón. Yo creo que lo que está haciendo es guardarse la espalda frente a alguna acusación de decir, bueno, pero los datos nunca fueron fidedignas. Es que nosotros inventamos un sistema que creímos que era lo mejor posible. Claro. Es lo mismo que espérame, es como más o menos lo mismo que cuando Mañalich dijo así como, es que todas las teorías en las que creí se me cayeron como un castillo de naipes, como que lo que están tratando de hacer es salvar su pero es que eso es lo que hace responsabilidad, digamos, ¿no? Claro, como que eso habría que preguntar. Sí, porque lo que yo entendí es que la ley dice que deberían seguir, eso es lo que está diciendo Danuta, digamos, porque son convenios firmados, porque son organismos que tienen que son vinculantes porque tienen tratado con el mismo ministerio, o sea, esa es la opinión oficial. Exacto. Pero cuando tú como gobierno dices, pero es que yo creé una propia metodología que se basa en el mail, en la llamada Ceremi, en el correo electrónico, en la foto adjuntada y el dato del sepulturero, cuando haces toda una cuestión, perdona lo burdo de mi ejemplo, pero lo que quiero decir, cuando lo complejizas, después tú dices, bueno, pero era mi metodología. A mí nadie me puede decir que estoy falseando los números. ¿Te das cuenta, no? Ojo ahí, yo que me he puesto más viejo y más descreído, me da por pensar que este gobierno que lo que busca es asegurarse, lavarse bien las manos, ¿no? Mira la analogía curiosa por los tiempos que corren a propósito de lavarse las manos, se cubre con una metodología
propia, sui generis, especial, única. ¿Está Danuta ya? Al teléfono la tenemos, ¿verdad? Muchas gracias. No, muchas gracias a estoy usted. Aquí. Muchas gracias a usted porque nos pudimos comunicar nuevamente. No, pero disculpen, si lo que pasó es que en este sector siempre el internet falla, pero ahora es IFTR, ese es el problema. Yo tengo que cambiar de... No, es que aprovecho estamos todos en la misma, la entendemos muy bien. No, yo voy a cambiar de proveedor porque ya me tienen pero aburrida de los días que nos han dejado con este problema. Así, nos está representando a todos, Danuta. Mauricio, bueno. Mauricio, te habías dejado una pregunta pendiente. Sí, dígame. Danuta, a mí lo que me llama la atención es que este modelo, esta metodología única, especial, que ha inventado el gobierno, le podría permitir zafar de ciertas responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Porque respecto a las estadísticas que tú explicabas, esto lo hacen entre el registro civil, el DEIS, el INE, hay un convenio formal, hay un decreto supremo, hay leyes que se están expresando en este convenio. Es decir, ahí está la realidad. La cifra es que no se pueden cuestionar, pero cuando el gobierno dice, nosotros estamos ocupando una propia metodología, eso de algún modo, claro, nos podría eximir de alguna responsabilidad posterior, cuando la gente diga, oiga, a ver, usted está dando una cifra, pero eran otra, no, es que era mi propia metodología. Yo creo que igual hay una cosa en media, hay un terreno un poco nebuloso, no sé cómo lo ves tú. A ver, yo insisto en que todos los países que somos integrantes de la Organización Mundial de la Salud y del Pacto de las Naciones Unidas, por lo demás, somos usuarios obligados y permanentes de la clasificación estadística internacional de enfermedades. Y mediante ese instrumento tenemos que elaborar las estadísticas de causas de muerte. No es posible, digamos, decir, no, es que yo voy a adoptar esta otra metodología. No, eso incluso está establecido en el artículo 143 del Código Sanitario, que es una ley bastante antigua, es una ley del año 68, pero es un cuerpo legal de alto rango porque es un código, y tiene en su artículo 143 establece que las defunciones deben manejarse a través de esta clasificación estadística internacional, que además es un instrumento estadístico que existe hace más de 120 años, o sea, no es que no se haya actualizado por si acaso, o sea, no estamos usando el del año 1893, estamos usando la versión actual. Y ya incluso está por ponerse en vigencia otra versión de más alta complejidad. Entonces, ese instrumento establece reglas de razonamiento que se debe seguir para codificar la causa básica de defunción. Y esas reglas tienen un nivel de complejidad, más o menos, y las manejan personas expertas que se llaman codificadores de mortalidad, codificadoras en realidad, porque en Chile no hay codificadores, hay solo codificadoras de mortalidad. Qué importante eso, ¿ah? Sí, pues muy importante. Son mujeres que están ahí trabajando en la ciencia y que tienen muy poco visibilidad en general. A mí me gustaría, a propósito de lo de la ciencia justamente, ¿qué le parecía a usted, Danuta, la participación del ministro de Ciencia, el ministro Kub? Bueno, yo dije ayer que la forma como él se refiere a que esa metodología de la clasificación internacional de enfermedades no tienen por qué usarla ellos y que ellos van a usar no sé qué método de la Comunidad Europea, que por cierto todos los países de la Comunidad Europea que son miembros de la OMS utilizan la clasificación estadística internacional de enfermedades, o sea, no sé de dónde el ministro saca eso, pero no importa, puede haber organismos dentro de esos países que no la usen, pero los estados sí que la usan.
porque es imposible hacerlo de otra manera, porque no habría comparabilidad entre países Claro. si se estandarizara la información por otros métodos. Claro. Yo les puedo, hasta si ustedes quieren, aunque es bastante técnico y difícil de comprender, hasta les puedo mandar el manual mediante el cual se establecen estos razonamientos complejos que yo les digo y que permiten determinar la causa de muerte. Es un documento que es público, está en la página web de la OMS y de la OPS. Genial sería. ¿Danuta? Claro. No sé si lo vamos a entender, pero es bien difícil. Sí, me imagino. Me imagino. Y analizarlo bien, creo que es parte Claro. de hacer. Sí, Danuta, sí. yo tengo una, Sí, pero- tengo una pregunta dígame. más sencilla, pero más elocuente, porque en el fondo, a ver, con todo lo que hemos ido conversando contigo, uno tiene la sensación de que efectivamente hay varias cosas que a uno le permiten tener una duda razonable, digo, para decirlo de manera elegante, ¿no? Hasta el día de hoy sabemos que hay 2.648 muertos en Chile por el COVID-19. Esa es la cifra hasta ahora, si es que no, ya lo está hablando el ministro hoy día, con su gran alocución explicándonos lo que nadie entiende, pero ¿a ti te existe la certeza de que hay muertos en Chile? Esa es la cifra que entregó ayer la autoridad, ¿cierto? La de 2.648. Sí. Ahora, Sí, yo no tengo, yo aunque esté colaborando, digamos, en el comité que mencioné, yo no tengo acceso a la base de datos para poder decirle esa cifra es o no es. O sea, no puedo decirles eso porque yo, como no trabajo en el DEIS ni trabajo tampoco en ninguna otra institución pública, aunque me encantaría estar trabajando, pero así no ha sido. Bueno, a lo mejor, pero lo que pasa es que usted sabe que no contratan personas de edad. Entonces, hay que, sí, pues, eso es. Entonces, lo que me sucede a mí es que yo tengo que esperar que eso se publique para poder saber cuál es la diferencia o la cifra real, porque yo no la tengo. El DEIS está publicando la cifra total de defunciones por mes. Y ya, por ejemplo, las defunciones de mayo, que las acaba de actualizar, que son como 11.000 y algo, no me acuerdo bien, porque en este momento no puedo entrar a internet tampoco para verlo, porque no tengo en este momento internet. Malditos de BDR. Sí, exacto. Usted, o sea, yo no sé, pero por ejemplo mayo muestra un exceso de defunciones relevante en relación al promedio de los meses de mayo del quinquenio anterior. Hay 11.000 y tantas, no me acuerdo cuántas son. Y esa es una cifra que difiere fuertemente, digamos, de la que... y eso es obvio porque en un año de epidemia eso así tiene que ocurrir. Pero yo no le puedo decir cuál es la cifra exacta de defunciones porque yo no tengo acceso a esa base de datos. Y yo creo que lo que debería solicitar, no sé si tanto los medios de prensa, sino que los expertos deberían solicitar acceso a esa base de datos, conocer la información que ahí se está produciendo. Pero yo me temo que la cifra sea bastante mayor que los 2.648. Sobre todo porque el criterio de la autoridad es seguir restringiendo a los que tienen examen de PCR informado como positivo. Y a eso me refería yo cuando yo dije que complejizaron la dificultad para informar los certificados. Cuando se implantó hace como un mes esto del correo electrónico para que notificaran los médicos los certificados que hacían, a mí me pareció una fuente complementaria buena, porque iba a ayudar a confirmar los datos inscritos en el registro civil. Claro. Pero después les mandaron otra instrucción en que les pidieron que además
de mandar el certificado, tenían que mandar también la copia del PCR, del informe de laboratorio. Entonces eso obviamente al médico lo descorazona, porque el médico no está tonteando, no está jugando, está apuradísimo atendiendo lo que está generándose con la pandemia, y hace este certificado de defunción y todavía tiene la deferencia de hacer una foto con el celular y mandarla por este correo electrónico, y yo ahí me quedaría, o sea, el resto de los datos los tengo que buscar yo, claro. No recargar. Claro, al personal de salud que ya está más que sobrepasado. Como locos, por supuesto. Piensen que en este momento lo único prácticamente que se está atendiendo en forma regular son casos COVID. O sea, cuando el ministro dice es que la gente, o el subsecretario, o la señora, o la subsecretaria de Salud Pública, dicen, no, es que la gente no está yendo a sus controles, es porque los controles no se están dando, no porque la gente no quiera ir. Y sí se descompensan los pacientes de enfermedades crónicas que necesitan sus controles y sus nuevas indicaciones. Eso pasa. Danuta Rags, científica, estaba la gente esperando escucharla, nos han llegado muchísimos comentarios. Por ejemplo, Paloma Pérez dice: la lógica de todos los últimos gobiernos ha sido inventar la rueda, y tiene que ver con que lo que decían respecto a la pésima perspectiva de Sutil, no reconocer ni valorar a la academia, ni la cultura, ni menos la ciencia. Hay todos los días gente trabajando para obtener metodologías. Usémoslas, dice, es más o menos también, dice Cleo Puerto, dice Danuta, qué bueno verte, estaba esperando que opinaras, eres la mejor de Chile. Y le repito, Nair Navarro también, delante, que no sé si nos estaba escuchando mientras se le había ido en internet, dice: cuando yo trabajaba en la Seremi de Magallanes, una maestra, abrazos y parabienes para ella. Mucha gente muy feliz de haberla escuchado y de saber cuál es su perspectiva, porque efectivamente todos reconocen que usted es la que más sabe sobre estadística e informaciones de salud. Así que... Sí, Alejandra, yo le quisiera decir respecto de eso, que en el DEIS costó mucho. A partir de los 2008 empezamos con un proceso muy lento que después yo dejé cuando jubilé, pero que yo también ya debía jubilar, ya no estoy en la primera edad. Entonces, a implantar el software de codificación asistida por computador que recomienda y entrega la Organización Mundial de la Salud. Y ese software que está instalado y con el que se trabaja actualmente en el DEIS, trabajan estas profesionales expertas que yo les dije, ese software lo primero que hace es justamente lo que estaba diciendo el ministro de la Ciencia, o sea, poner a la vista cuántos certificados de defunción hay en la base de datos que contienen las palabras que sugieren muerte por COVID-19, por ejemplo, o muerte por lo que sea. O sea, usted puede colocarle las palabras que sea a buscar, pero tienen que ser todas, no pueden ser 3 o 4 palabras, porque la terminología médica es muy amplia y tiene muchas sinonimias. Entonces, lo lógico es que, claro, sinonimias, que se busquen hermoso. Todas. Sí, pero sí, es cierto. Sí, pues. Hay muchos sinónimos en esa terminología que significan lo mismo, pero distintos médicos lo dicen de distintas formas. Y no importa. Todo eso se puede codificar y estandarizar. Si usted quisiera hacer una presentación de datos estadísticos con todos los términos detallados uno por uno, no terminaría nunca, porque esos términos actualmente en los grandes acervos de terminología médica que se usan en los softwares de historia clínica, por ejemplo, etcétera, son de 5 y tantos millones de términos. Claro. Entonces, imagínese cómo usted va a publicar eso. Claro. Para eso se usa esta clasificación que va identificando la causa básica de muerte,
como es un software, tiene la ventaja de que también nos asigna código a todas las demás causas asociadas, por lo tanto después se va a hacer muchos estudios con esta información. Esta información no es un estudio, es una estadística permanente. Claro. Entonces, y ese software permite conocer todo eso que el señor ministro de la Ciencia cree que va a incorporar al trabajo del ministerio. Yo creo que ahí hay que distinguir entre lo que son las instituciones permanentes del Estado, como son el Departamento de Epidemiología, el DEIS, etcétera, que existen por ley y que están haciendo su labor independientemente de quienes estén en el gobierno, porque eso, es una obligación frente al país, no frente a este o al otro gobierno, eso da lo mismo. Claro. Y si el gobierno no quiere utilizar esta información, no porque no se le entregue, porque si me consta, me lo dijo verbalmente el jefe de ese departamento, el señor que ahora está a cargo del DEI, que es una persona que también de las que trabajaba antes con el doctor Mañalich en la clínica Las Condes. Ah, mire. Pero el señor él le manda el informe. Pero no lo escuchan. Doctora Danuta Rajs, asesora técnica del Comité Nacional de Estadísticas Vitales, fundadora del Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS. Bienvenida y muchas gracias por conversar con nosotros aquí en La Voz de los que Sobran. Le mandamos un abrazo, muchas gracias por su sabiduría, por sus palabras y por esclarecernos tantos temas que son tan importantes en un momento de crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Un abrazo muy grande. Gracias igualmente, que esté muy bien. Chiquillos,